Millonario instala cámaras ocultas para probar a su esposa. Lo que vio fue algo que jamás imaginó. Dicen que no hay peor ciego que el que no quiere ver, pero yo te digo algo más doloroso, mi querida amiga. No hay peor tortura que la de aquel hombre que, teniendo todo el dinero del mundo, se siente el ser más pobre de la tierra porque ha perdido la confianza en la mujer que ama. Imagina por un momento el silencio sepulcral de una mansión inmensa, de esas donde los pasos resuenan como ecos en una catedral vacía. Allí estaba Roberto, un hombre de 60 años, con el cabello plateado y la mirada endurecida por los negocios, sosteniendo en la palma de su mano un objeto diminuto, negro y frío. Era una lente, una cámara tan pequeña que podía esconderse en el ojo de un oso de peluche o en el sensor de humo del techo. Roberto apretó el puño, sintiendo cómo ese pequeño aparato le quemaba la piel. No era solo tecnología, era la sentencia de muerte de su matrimonio. Le temblaba la mano, no por la edad, sino por el miedo atroz a confirmar lo que su corazón, envenenado por las dudas, le gritaba a voces, que Elena, su hermosa y joven esposa, esa mujer que él había sacado de la pobreza para convertirla en una reina, se estaba burlando de él. Y antes de seguir con esta historia que te va a helar la sangre y luego te hará llorar de emoción, te invito a suscribirte al canal y a dejarme tu comentario ahora mismo. Dime desde qué ciudad o país nos estás escuchando. Tu apoyo hace que podamos seguir contando historias como esta, que nos tocan el alma. Hazlo ahora, que yo te espero aquí para abrir la puerta de esta mansión llena de secretos. Roberto no siempre fue este hombre desconfiado. Hubo un tiempo en que miraba a Elena como si fuera un milagro. Él, un magnate de la construcción que había levantado su imperio ladrillo a ladrillo, creía que la vida ya no tenía sorpresas para él, hasta que ella apareció. Elena era sencilla, con esa belleza natural que no necesita joyas ni maquillajes caros. Venía de un barrio humilde, de esos donde la gente se ayuda entre sí y donde falta el dinero pero sobra la dignidad. Cuando se casaron, Roberto sintió que la vida le daba una segunda juventud. Pero el dinero, amiga mía, el dinero es un imán para la envidia y un amplificador para las inseguridades. Con el paso de los años, esa diferencia de mundos comenzó a pesar. Roberto le dio todo: choferes, tarjetas de crédito sin límite, vestidos de diseñador, viajes a Europa. Pero en lugar de acercarlos, cada regalo parecía construir un muro invisible. Y por supuesto, no ayudaba que Roberto tuviera a alguien soplándole veneno al oído día y noche. Claudia, su hermana mayor. Una mujer amargada, soltera, que vivía de la fortuna de su hermano y que veía a Elena no como una cuñada, sino como una intrusa, una cazafortunas, que había venido a robar lo que, según Claudia, le pertenecía a la familia de sangre. Esa misma mañana, la discusión con Claudia había sido la gota que derramó el vaso. Estaban en el despacho de Roberto, rodeados de madera de caoba y olor a tabaco caro. Claudia, con su copa de jerez en la mano y esa sonrisa torcida que solo presagia desgracias, había dejado caer la bomba. «Por favor, Roberto, no seas ingenuo», había dicho ella, arrastrando las palabras. «¿De verdad crees que una mujer de 40 años, tan hermosa como Elena, está contigo por tus chistes? Mírate al espejo. Tienes poder, sí. Tienes millones, sí. Pero ella es joven, vital. Y últimamente, ¿no has notado que sale demasiado? ¿Esas clases de pintura que duran toda la tarde? ¿Esas llamadas que corta apenas entras a la habitación?» Roberto intentó defenderla, pero la duda es como una semilla. Una vez que cae en tierra fértil, crece sola. Y Roberto estaba fértil de inseguridades. Se sentía viejo, se sentía usado. Recordó, con un dolor punzante en el pecho, que la noche anterior, Elena había rechazado una cena romántica diciendo que le dolía la cabeza. Pero luego él la escuchó susurrando por teléfono en el baño a las 2 de la mañana. Cuando él preguntó con quién hablaba, ella, nerviosa y con los ojos esquivos, le dijo que era una amiga que tenía problemas. Una amiga, pensó Roberto, mientras miraba por el ventanal de su oficina hacia el jardín inmaculado. ¿Desde cuándo las amigas llaman a las 2 de la mañana en susurros? La presión en su pecho se hizo insoportable. No podía vivir así.
No podía ser el viejo rico engañado del que todos se ríen a sus espaldas. Su orgullo de hombre de negocios, ese orgullo que le había servido para aplastar a la competencia, ahora se volvía en contra de su propia felicidad. Necesitaba pruebas, necesitaba saber la verdad, aunque esa verdad le destrozara el corazón. Si Elena era una actriz, él iba a ser el director que desmantelaría su obra de teatro. Fue entonces cuando tomó la decisión. Aprovechando que Elena había salido a una de sus misteriosas diligencias de la tarde, Roberto llamó a un equipo de seguridad privada de su total confianza. Les dio instrucciones precisas y escalofriantes. Quería ojos en todas partes. Quiero verlo todo. Les ordenó con voz ronca, sin mirarles a los ojos. Quiero cámaras en la sala, en la cocina, en los pasillos, en el jardín, e incluso en nuestra habitación. Que no quede un solo rincón de esta casa sin vigilar. Y quiero que sea invisible. Ella no puede saber nada. Los técnicos trabajaron rápido. Eran profesionales acostumbrados a los caprichos de los millonarios paranoicos. Instalaron microcámaras dentro de los detectores de humo, ocultas en los lomos de los libros de la biblioteca, dentro de los arreglos florales artificiales y detrás de los espejos. En menos de 3 horas, la mansión, que debería haber sido un hogar, se convirtió en una jaula de cristal, en un escenario de Gran Hermano, donde la única concursante no sabía que estaba siendo observada. Cuando los técnicos se fueron, la casa quedó en un silencio aún más profundo. Roberto se sentó frente a su computadora en el despacho, la única habitación que él controlaba absolutamente. En la pantalla gigante frente a él, se desplegó un mosaico de 12 recuadros, 12 ángulos de su vida. Podía ver el sofá donde Elena leía, la mesa donde comían en silencio, la cama donde dormían separados por un abismo de secretos. El corazón le martilleaba en las sienes. Se sentía sucio, sí. Instalar cámaras para espiar a tu propia esposa es un acto de traición en sí mismo, una violación a la intimidad que mancha el alma. Pero la voz de su hermana Claudia resonaba en su cabeza. Más vale una verdad dolorosa que una mentira piadosa, hermanito. Abre los ojos antes de que te deje en la calle. De repente, el sonido de la puerta principal abriéndose lo alertó. En el recuadro número 1, la cámara del vestíbulo, vio entrar a Elena. Venía agitada, con el cabello un poco desordenado y cargando unas bolsas que no parecían de tiendas de lujo. Roberto acercó el rostro a la pantalla, entrecerrando los ojos, buscando cualquier señal de culpa, cualquier rastro de un amante en su expresión. Vio cómo ella dejaba las bolsas en el suelo y suspiraba profundamente, apoyándose contra la pared, como si llevara el peso del mundo sobre sus hombros. No parecía una mujer que venía de divertirse. Parecía una mujer agotada, consumida. Pero entonces, el celular de ella sonó. Roberto subió el volumen de los altavoces espía. Elena contestó rápido, mirando hacia los lados, como asegurándose de estar sola. Sí, ya llegué. No, él no sabe nada. No puede saberlo, dijo ella con voz temblorosa. Necesito más dinero para la próxima semana. Es urgente. No te preocupes. Haré lo que sea necesario para conseguirlo. Te lo prometo, mi amor. Te lo prometo. Roberto sintió cómo la sangre se le helaba en las venas y luego comenzaba a hervir de pura furia. Mi amor. Lo había dicho. Había escuchado las palabras malditas. No puedes saberlo. Necesito más dinero. Se dejó caer en el respaldo de su silla de cuero, con las manos cubriéndose el rostro. La confirmación había llegado demasiado rápido, como un golpe seco en el estómago. Su hermana tenía razón. Todo era una farsa. Elena, su dulce Elena, estaba financiando a un amante con su dinero. La mujer que dormía a su lado era una extraña, una estafadora emocional. Pero Roberto no iba a confrontarla todavía. No. Eso sería demasiado fácil. Él era un estratega. Iba a esperar. Iba a ver hasta dónde era capaz de llegar. Iba a acumular cada prueba, cada mentira, cada video, hasta tener suficiente munición para destruirla y dejarla sin un centavo. Si ella quería jugar sucio, él le enseñaría quién era el dueño del tablero. Miró la pantalla una vez más.
viendo cómo Elena recogía sus bolsas y subía las escaleras, ajena a los ojos electrónicos que ahora seguían cada uno de sus pasos. La guerra había comenzado, y Roberto estaba dispuesto a todo, sin saber que lo que sus ojos verían en los próximos días no solo pondría a prueba su matrimonio, sino su propia alma, y todo lo que creía saber sobre el bien y el mal. Mientras Roberto observaba a su esposa moverse por la habitación a través del monitor, una punzada de nostalgia le atravesó el pecho, más dolorosa que la propia ira, porque verla allí, con el rostro apagado y los hombros caídos, lo obligó a recordar a la otra Elena. La Elena de la que se enamoró perdidamente hace 5 años. ¿Sabes? A veces el amor nace en los lugares más inesperados. No se conocieron en una gala benéfica ni en un club de golf. Se conocieron entre el polvo y el ruido de una de las obras de construcción de Roberto. Él había ido a inspeccionar el terreno, estresado, gritando órdenes a sus capataces, sintiendo que la cabeza le iba a estallar. Y allí, en una pequeña caseta de comida improvisada para los obreros, estaba ella. Elena servía café y almuerzos con una sonrisa que parecía iluminar aquel lugar gris. Roberto recordaba como si fuera ayer el momento en que se acercó a pedir una botella de agua. Ella no lo trató como al jefe, como al don Roberto, al que todos temían. Lo miró a los ojos, vio su cansancio y le dijo con una dulzura infinita: «Señor, usted tiene cara de que necesita sentarse 5 minutos y respirar. O le va a dar algo». Le ofreció una silla de plástico y un café de olla. Y por primera vez en años, Roberto no se sintió como una cuenta bancaria con piernas. Se sintió un hombre cuidado por una mujer. Ese fue el hechizo. Elena no sabía quién era él, no sabía de sus millones. Se enamoró de Roberto, el hombre canoso y cansado. Y Roberto, embriagado por esa sinceridad, decidió traerla a su mundo. Pero, ¡ay! Amiga mía, qué error cometemos a veces al pensar que podemos trasplantar una flor silvestre a un invernadero de cristal sin que se marchite. Desde el día que Elena pisó la mansión, la guerra comenzó. Y el general de ese ejército enemigo era Claudia, la hermana de Roberto. Claudia nunca le perdonó a Elena su origen. Para ella, Elena era la sirvienta con suerte. Roberto recordaba las primeras cenas familiares. Elena, nerviosa, sin saber qué cubierto usar, y Claudia soltando risitas crueles, comentarios en voz alta sobre la falta de clase o la educación barata. Roberto intentaba defenderla, sí, pero con el tiempo, el veneno de su hermana empezó a filtrar en su mente. «Es muy buena actriz, hermanito», le decía Claudia cuando se quedaban solos, sirviéndose otra copa. «Al principio todas son dulces, pero mira cómo mira tus relojes. Mira cómo disfruta del aire acondicionado. Tú crees que te ama a ti, pero ella ama lo que tú representas. La salida de la miseria. No seas viejo verde, Roberto. Abre los ojos». Y poco a poco, la alegría de Elena se fue apagando. La mansión se convirtió en su jaula de oro. Los amigos de Roberto la miraban por encima del hombro. Las esposas de los socios la ignoraban en las reuniones. Elena se quedó sola, terriblemente sola, rodeada de lujos que no pidió, esperando a un marido que llegaba cada vez más tarde y más desconfiado. Ahora, mirando la pantalla, Roberto veía a esa mujer solitaria sentarse al borde de la cama. Pero ya no veía a la chica dulce del café. Veía lo que Claudia quería que viera, a una extraña, a una infiltrada, a una mujer que seguramente se había cansado de fingir amor por un viejo y buscaba consuelo y dinero en brazos más jóvenes. El recuerdo de aquel amor puro en la obra de construcción se sentía ahora como una burla cruel. «Qué estúpido fui», pensó Roberto, apretando los dientes. «Me dejé engañar por una sonrisa bonita y un café barato». Pero lo que sus cámaras estaban a punto de captar en los próximos días haría que ese dolor pareciera un juego de niños. Los días siguientes a la instalación de las cámaras, la mansión se transformó en un escenario de suspense insoportable. Roberto dejó de ir a la constructora. Se encerró en su despacho con la excusa de revisar unos planos importantes, pero la realidad era mucho más oscura. Pasaba las horas pegado a los monitores,
con los ojos inyectados en sangre por la falta de sueño y el exceso de café, vigilando cada movimiento de su esposa, como un halcón acechando a su presa. Lo que vio a través de esas lentes ocultas no hizo más que echar leña al fuego de su paranoia. Elena había cambiado sus rutinas por completo. Ya no iba al club, ni a las tiendas de moda, ni siquiera paseaba por el jardín. Sus mañanas se habían vuelto frenéticas y misteriosas. El martes, las cámaras del despacho captaron algo que hizo que a Roberto se le detuviera el corazón. Elena entró en la biblioteca, miró a ambos lados con nerviosismo y abrió la caja fuerte oculta detrás de un cuadro. Roberto contenía la respiración. Vio cómo sus manos temblorosas sacaban fajos de billetes. No eran cantidades pequeñas. Era mucho dinero en efectivo. Roberto golpeó la mesa con el puño. ¡Claro!, exclamó solo en la habitación oscura. Efectivo. El dinero en efectivo no deja rastro en los estados de cuenta. Es el método clásico de los infieles. Está pagando sus vicios o manteniendo a otro. Pero eso no fue todo. Más tarde ese mismo día, las cámaras exteriores la grabaron saliendo por la puerta de servicio. No llevaba sus vestidos elegantes ni sus joyas. Iba vestida con ropa sencilla, casi vieja, jeans desgastados y una camiseta gris, y llevaba una gorra calada hasta las cejas para no ser reconocida. Se subió a un taxi común y corriente en lugar de llamar al chofer privado. Desapareció durante 4 horas. Cuando regresó, traía esa misma expresión de agotamiento físico y emocional que Roberto había notado antes. Y cuando esa noche, durante la cena, él le preguntó con una falsa calma, «¿Qué hiciste hoy, querida?». La respuesta de ella fue una daga en su espalda. «Nada especial, Roberto», dijo ella, evitando su mirada y jugando con la comida en el plato. «Me quedé en casa leyendo un libro y organizando el armario. Me sentía un poco indispuesta. Mentira. Una mentira flagrante dicha en su propia cara». Roberto sintió unas ganas incontrolables de gritarle, de arrastrarla hasta el despacho y mostrarle las grabaciones, de decirle que sabía que había salido como una fugitiva y que había robado dinero de la caja fuerte. Pero se contuvo. El dolor se le estaba enquistando en el alma, convirtiéndose en un odio frío y calculador. Si esta historia ya te está tocando el corazón y te hace sentir la angustia de esta situación, cuéntame en los comentarios si alguna vez viviste algo parecido o si conoces a alguien que haya pasado por una desilusión así. Y por favor, suscríbete al canal y deja tu like ahora mismo. Al hacerlo nos ayudas a seguir trayendo estas historias llenas de lecciones y emociones que no te quieres perder. La tensión en la casa se podía cortar con un cuchillo. Cada vez que sonaba el teléfono de Elena, Roberto aguzaba el oído. Escuchaba fragmentos de conversaciones susurradas en el baño o en el lavadero. «No te preocupes, ya tengo lo que me pediste. Aguanta un poco más, por favor. Nadie sospecha nada». Para Roberto, el rompecabezas estaba completo, o al menos eso creía él. Su mente, envenenada por los celos y las palabras de su hermana, solo podía ver una conclusión lógica. Elena tenía una doble vida. Seguramente había un hombre joven, alguien que se aprovechaba de su dinero, o quizás una deuda de juego, o algún vicio inconfesable. La mujer dulce que le sirvió café en la obra había desaparecido, y en su lugar había una extraña calculadora capaz de mirarlo a los ojos y mentir sin pestañear. Roberto decidió que ya había visto suficiente en las pantallas. Era hora de pasar a la acción. No iba a dejar que se rieran de él ni un minuto más. La noche en la mansión ya no era para dormir. Para Roberto, la noche se había convertido en su turno de guardia, en un descenso a los infiernos iluminado únicamente por la luz azulada de los monitores. Pasaba las horas en vela, con una botella de whisky medio vacía sobre el escritorio, observando cómo su esposa se movía por la casa como un fantasma atormentado. Si antes tenía dudas, lo que esas pantallas le mostraron en las siguientes 48 horas terminó de destrozar cualquier esperanza que le quedara en el corazón. Era la madrugada del jueves. El reloj marcaba las 3 de la mañana. La casa estaba en silencio, pero en el monitor número 4, el que enfocaba la cocina, había movimiento. Roberto se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos hinchados.
Allí estaba Elena. No llevaba pijama de seda, sino una bata vieja que él no recordaba haberle visto nunca. Lo que hacía era desconcertante, y a los ojos de Roberto, incriminatorio. Elena estaba sacando comida de la despensa. No un bocadillo de medianoche, no. Estaba llenando bolsas grandes y resistentes. Metía latas de conservas, paquetes de arroz, botellas de agua, medicinas que sacaba de un botiquín privado que tenía escondido en el fondo de un armario. Parecía una ladrona en su propia casa, robando suministros como si se preparara para una guerra o una fuga. Pero lo peor vino después. De una de las bolsas, Elena sacó una prenda de ropa. Roberto hizo zoom con la cámara digital. Era un suéter de hombre. Un suéter azul, tejido a mano, sencillo, barato. Definitivamente no era de Roberto. Él jamás usaría algo así. Elena sostuvo el suéter contra su pecho, cerró los ojos y de repente se quebró. Se dejó caer al suelo de la cocina, abrazada a esa prenda ajena, y comenzó a llorar. Eran sollozos profundos, de esos que sacuden el cuerpo entero, de esos que duelen solo de verlos. Roberto miraba la escena con el corazón convertido en piedra. Donde otro habría visto dolor y desesperación, él solo veía culpa. «Lloras porque sabes que estás haciendo mal», murmuró Roberto a la pantalla, con la voz ronca de rabia. «Lloras porque extrañas a tu amante, a ese infeliz que usa ropa barata y al que estás manteniendo con mi dinero». De pronto, Elena se limpió las lágrimas con el dorso de la mano y sacó su celular. Lo puso en altavoz sobre la isla de la cocina mientras terminaba de empacar. El micrófono oculto bajo la encimera captó el sonido con una claridad dolorosa. Una voz masculina contestó al otro lado. Una voz joven, débil, pero cariñosa. «¿Hola? ¿Elena?» Roberto sintió un zumbido en los oídos. Ahí estaba. La prueba irrefutable. El otro. «Sí, soy yo», respondió Elena, con la voz llena de una ternura que a Roberto le clavó 1000 agujas en el alma. «¿Cómo estás? ¿Te tomaste lo que te envié?» «Sí, pero te extraño», dijo la voz del hombre. «No es lo mismo si no estás aquí. Tengo miedo, Elena. No sé cuánto tiempo más pueda aguantar así». Elena suspiró, una mezcla de amor y angustia. «No digas eso. Tienes que ser fuerte. Mañana voy a ir a verte, te lo prometo. Ya tengo todo listo. Nadie sospecha nada. Él sigue en sus cosas. No te preocupes por el dinero. Ya lo resolví. Eres mi ángel, Elena. No sé qué haría sin ti. Te quiero mucho. Y yo a ti», respondió ella, con una convicción que hizo temblar las paredes del despacho de Roberto. «Eres lo más importante que tengo. Descansa. Mañana estaré contigo». La llamada se cortó. Elena se quedó unos segundos más mirando el teléfono con una sonrisa triste. Luego tomó las bolsas y las escondió detrás de los contenedores de reciclaje, listas para ser sacadas al día siguiente. En el despacho, Roberto apagó el monitor de un golpe. La pantalla se fue a negro, pero la imagen de su esposa diciendo «Te quiero» a otro hombre se quedó grabada a fuego en su retina. Ya no necesitaba ver más. Ya no necesitaba suponer. Tenía la confesión, tenía el motivo y tenía la oportunidad. Ella iba a ir a verlo mañana. Iba a llevarle comida, dinero y amor. Amor que le había robado a él. Roberto se levantó de la silla, tambaleándose un poco por el alcohol y la furia. Se sentía humillado, viejo, estúpido, pero sobre todo, se sentía vengativo. «Mañana», se dijo a sí mismo mientras miraba su reflejo demacrado en la ventana. «Mañana vas a ir a verlo, sí, pero no vas a ir sola, querida. Yo voy a estar ahí para ver cómo se te cae la careta. Y te juro, por la memoria de mis padres, que esta va a ser la última vez que te rías de mí». La decisión estaba tomada. No habría abogados todavía. Primero, habría confrontación. Quería verle la cara a ese hombre. Quería ver el terror en los ojos de Elena cuando los descubriera juntos. La trampa estaba lista, y la presa estaba a punto de caer. Hay silencios que son cómodos, como el de dos personas que se aman y no necesitan palabras.
Pero el silencio que reinaba esa noche en el comedor de la mansión de Roberto era de otro tipo. Era un silencio denso, pegajoso, cargado de electricidad estática, como el aire justo antes de que estalle una tormenta devastadora. Roberto, decidido a saborear su venganza antes del golpe final, había organizado una cena improvisada. Invitó a 2 de sus socios más importantes y, por supuesto, a su hermana Claudia, quien llegó vestida de seda roja, brillando como una brasa encendida lista para quemar. El objetivo de Roberto no era cerrar negocios, era montar un escenario público para empequeñecer a Elena, para verla retorcerse bajo la presión antes de desenmascararla al día siguiente. La mesa estaba servida con la vajilla de porcelana más fina y copas de cristal de Bohemia, pero la tensión hacía que hasta el agua supiera amarga. Elena se sentó en su lugar habitual, pálida, con ojeras que el maquillaje no lograba ocultar del todo. Se veía frágil, como un pajarillo atrapado en una tormenta de granizo. Desde que sirvieron el primer plato, Roberto comenzó su ataque. No fue a gritos, no. Fue mucho más cruel. Fue con esa ironía fina y venenosa que solo la gente con poder sabe usar para destruir sin dejar moretones visibles. «Brindemos», dijo Roberto, levantando su copa de vino tinto y mirando fijamente a Elena a los ojos. «Brindemos por la honestidad, porque en este mundo de negocios sucios y mentiras, encontrar a alguien que no tenga una doble cara es casi un milagro, ¿verdad, socios?» Los invitados asintieron, incómodos, sintiendo la agresividad en el tono, pero sin entender el contexto. Elena bajó la mirada a su plato. Sus manos temblaban levemente sobre la servilleta. Claudia soltó una risita aguda, pinchando un trozo de carne. «Ay, hermano, es que hoy en día la lealtad es un lujo que muy pocos pueden permitirse. Hay gente que cree que con una cara bonita y un poco de teatro pueden engañar a cualquiera, especialmente a los hombres generosos como tú». Elena apretó los labios, pero no dijo nada. Roberto esperaba que ella saltara, que se defendiera, que gritara. Quería ver a la arpía que había visto en el video. Pero Elena permaneció en silencio, con una dignidad triste que, por un segundo, desconcertó a Roberto. ¿Por qué no peleaba? ¿Acaso su culpa era tan grande que le había robado la voz? «¿Te pasa algo, querida?», preguntó Roberto con falsa preocupación, inclinándose hacia ella. «Te veo muy callada. ¿O es que estás cansada de tus actividades misteriosas de la tarde? Quizás salir a caminar te deja agotada». Elena levantó la vista. Sus ojos estaban llenos de lágrimas contenidas, pero no había odio en ellos. Había una tristeza infinita, una decepción profunda. «Solo estoy un poco cansada, Roberto. Perdón si no soy buena compañía esta noche», respondió en un susurro. Roberto sintió una punzada de rabia. Ahí estaba otra vez. Esa actuación de víctima perfecta. Se llenó la copa de vino nuevamente, derramando unas gotas sobre el mantel blanco inmaculado. «Cansada», bufó él. «Saben, amigos, mi esposa viene de un mundo donde el trabajo duro es la norma. Uno pensaría que la vida fácil la haría más feliz, pero parece que la cabra siempre tira al monte, ¿o no? A veces la gente extraña la suciedad, el secreto, la vida barata. No importa cuánto oro le pongas encima». El comentario fue brutal. Fue una bofetada directa a su origen, a su familia, a su dignidad. Los socios carraspearon, mirando sus relojes, deseando estar en cualquier otro lugar. Claudia sonreía triunfante, disfrutando del espectáculo como si estuviera en primera fila del circo romano. Pero Elena hizo algo que nadie esperaba. En lugar de llorar y salir corriendo, se enderezó. Respiró hondo, tomó su copa de agua y miró a su esposo con una calma que heló la habitación. «Tienes razón, Roberto», dijo con voz firme pero suave. «Nunca se debe olvidar de dónde se viene, porque a veces, en la pobreza, hay más verdad y más amor que en los palacios llenos de oro y soledad. Provecho a todos». Se levantó de la mesa sin hacer ruido, como una sombra, y se retiró a su habitación. La mesa quedó en un silencio sepulcral. Claudia intentó romper el hielo con una broma estúpida sobre el postre, pero el ambiente estaba arruinado.
Roberto se quedó mirando la silla vacía de su esposa. Había ganado el asalto. La había humillado frente a todos, pero en su boca no sentía el sabor dulce de la victoria. Sentía ceniza. Esa noche, Roberto bebió más de la cuenta. Se convenció a sí mismo de que la respuesta de Elena era solo orgullo de pecadora. Mañana se le acabará la dignidad, pensó mientras se servía la última copa. Mañana, cuando la atrape con su amante, cuando le muestre al mundo quién es ella en realidad, entonces veremos quién tiene la última palabra. La cena había sido el preludio. La cacería final comenzaría al amanecer. El amanecer llegó a la ciudad cubierto de una bruma gris y pesada, como si el cielo mismo supiera que ese día se iba a romper algo irreparable. Roberto no había pegado ojo en toda la noche. Estaba sentado en su coche, un sedán negro y discreto que solía usar para inspecciones sorpresa en las obras, aparcado estratégicamente a 2 calles de su propia mansión. Tenía las manos aferradas al volante con tal fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. Parecía una estatua de sal, inmóvil, esperando el momento de cobrar su venganza. A las 9 en punto, la puerta de servicio de la mansión se abrió. Roberto contuvo el aliento. Allí estaba Elena. Llevaba las mismas bolsas pesadas que había preparado la noche anterior y vestía de nuevo esos jeans desgastados y una chaqueta sencilla, intentando pasar desapercibida. Caminó rápido, mirando hacia atrás con miedo, hasta la esquina donde un taxi amarillo ya la estaba esperando. «Ahí vas», murmuró Roberto, con el corazón golpeándole las costillas como un animal enjaulado. «Vas directa a su cama. Vas a gastarte mi dinero con él». En cuanto el taxi arrancó, Roberto encendió el motor y lo siguió. Mantuvo una distancia prudente, 2 o 3 coches de separación, lo suficiente para no ser visto pero sin perderla de vista ni un segundo. La persecución había comenzado. Mientras conducía, la mente de Roberto era un torbellino de imágenes dolorosas. Se imaginaba llegando a un motel barato de las afueras. Se imaginaba abriendo la puerta de una patada. Se imaginaba encontrando a Elena en brazos de un hombre joven, musculoso, riéndose de lo fácil que había sido engañar al viejo rico. Cada semáforo en rojo era una tortura. Cada minuto que pasaba aumentaba su ansiedad y su furia. Pero algo extraño comenzó a suceder. El taxi no se dirigió hacia la zona de hoteles, ni hacia los barrios residenciales de moda, ni siquiera hacia los centros comerciales. El vehículo comenzó a adentrarse en el corazón de la ciudad vieja, y luego siguió avanzando hacia la periferia, hacia esas zonas que no aparecen en las postales turísticas. El paisaje a través de la ventanilla de Roberto cambió drásticamente. Las avenidas arboladas y los edificios de cristal dieron paso a calles llenas de baches, casas con la pintura descascarada, ropa tendida en los balcones y paredes llenas de grafitis. Era el barrio donde Roberto sabía que Elena había crecido, un lugar que él había visitado una sola vez hace años y al que juró no volver. «¿Qué haces aquí, Elena?», se preguntó Roberto, frunciendo el ceño. «¿Es que tu amante es un pandillero? ¿Un vago del barrio? Claro, eso lo hace aún peor. Has vuelto al fango del que te saqué». El desprecio se mezclaba con la confusión. ¿Por qué una mujer que lo tenía todo regresaría voluntariamente a este lugar lleno de carencias? El taxi giró en una callejuela estrecha y se detuvo frente a un edificio gris, antiguo y de aspecto triste. No era una casa, ni un motel. Parecía una institución pública, pero estaba tan deteriorada que costaba identificarla. Roberto aparcó su coche detrás de una camioneta vieja de reparto para no ser visto. Vio cómo Elena bajaba del taxi con dificultad, cargando las pesadas bolsas. Le pagó al conductor y se quedó parada un momento frente a la entrada del edificio, tomando aire, como si necesitara reunir fuerzas para entrar. Roberto bajó la ventanilla un poco. El aire olía a humedad y a humo. Vio a su esposa santiguarse antes de empujar la pesada puerta de metal y desaparecer en la oscuridad del interior. Era el momento. Roberto apagó el motor y se bajó del coche. Se ajustó la chaqueta, sintiendo el peso de su propia rabia. No sabía qué era ese lugar, pero estaba seguro de que allí adentro encontraría la prueba final de su traición. Caminó hacia la entrada con paso firme, decidido a acabar con todo, sin saber que al cruzar ese umbral
El mundo, tal y como él lo conocía, estaba a punto de desmoronarse por completo. No iba a encontrar lo que buscaba, pero iba a encontrar algo que le dolería 1000 veces más. La verdad. Roberto empujó la pesada puerta de metal y entró en aquel edificio. Lo primero que le golpeó no fue una imagen, sino un olor. Era ese olor inconfundible y penetrante a desinfectante barato, a humedad antigua y, por encima de todo, a tristeza. No estaba en un edificio de apartamentos ni en un motel clandestino. Estaba en los pasillos despintados de un hospital de caridad, de esos lugares olvidados por Dios y por el gobierno, donde terminan aquellos que no tienen a nadie. El desconcierto de Roberto era total. Sus pasos resonaban en el suelo de linóleo gastado mientras seguía la figura de Elena, que acababa de doblar una esquina al final del corredor. Su mente intentaba procesar la información, pero chocaba contra un muro de lógica. ¿Qué hacía su esposa, cubierta de joyas y lujos, en un lugar donde la gente venía a morir en soledad? ¿Acaso su amante era un médico? ¿Un enfermero? Esa tenía que ser la única explicación. Seguro se ve con algún doctorzuelo de 4ª categoría que trabaja aquí, pensó, tratando de mantener viva la llama de su ira, porque si esa llama se apagaba, lo que quedaba debajo era un miedo terrible a estar equivocado. Llegó a la habitación 304. La puerta estaba entreabierta. Desde dentro, se escuchaba el murmullo de voces. Roberto se pegó a la pared, conteniendo la respiración, con el corazón latiéndole en la garganta. Se asomó con mucho cuidado por la rendija, preparado para ver la escena de pasión que lo destrozaría. Pero lo que sus ojos vieron le congeló la sangre en las venas y le robó el aliento de golpe. No había ningún médico apuesto. No había besos apasionados. En la habitación, pequeña y con las paredes descascaradas, había una cama de hospital oxidada, y en ella yacía un hombre joven, terriblemente pálido y delgado, conectado a un suero y con aspecto de fragilidad extrema. Elena estaba a su lado, pero no como una amante. Estaba inclinada sobre él con una ternura maternal que Roberto jamás había visto. Con una mano le acariciaba la frente sudorosa, y con la otra sostenía una cuchara con sopa que había sacado de las bolsas térmicas que trajo. «Vamos, tienes que comer un poco más», le decía ella con voz dulce, como quien le habla a un niño asustado. «Te traje las medicinas que faltaban. Ya no te va a doler tanto, te lo prometo». El joven en la cama tosió débilmente y buscó la mano de Elena con desesperación. «No sé por qué haces esto por mí, Elena. Soy una carga. Deberías dejarme aquí. No vuelvas a decir eso», lo regañó ella, pero con los ojos llenos de lágrimas. «Tú no eres una carga, eres familia, y mientras yo tenga fuerza, a ti no te va a faltar nada». Roberto sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La rabia se evaporó en un segundo, dejando un vacío helado en su estómago. ¿Familia? ¿Quién era ese muchacho? ¿Por qué Elena le daba de comer en la boca? ¿Por qué gastaba su dinero en mantenerlo con vida en secreto? ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en su lugar? Si después de tanta desconfianza te encontraras con esta escena, ¿entrarías de golpe o te quedarías paralizado por la culpa? Escribe tu opinión en los comentarios y comparte este video con alguien que necesite escuchar esta historia hoy. Porque lo que viene ahora nos enseña que a veces juzgamos sin saber la mitad de la historia. Roberto, paralizado, aguzó la vista. Necesitaba ver la cara del muchacho. Se inclinó un poco más, arriesgándose a ser descubierto. En ese momento, el joven giró el rostro hacia la luz tenue de la ventana. Fue como recibir un disparo directo al corazón. Esos ojos, esa forma de la barbilla, ese gesto al fruncir el ceño por el dolor. Roberto conocía ese rostro. Lo conocía mejor que el suyo propio. No era un extraño. No era un amante. Era como verse en un espejo de hace 30 años. Los recuerdos, que Roberto había enterrado bajo capas de dinero y olvido, emergieron como un tsunami. Ese muchacho enfermo, postrado en una cama de hospital de caridad, tenía la misma sangre de Roberto. Era el fantasma de un pecado que el millonario creía haber borrado con cheques y distancia. Elena no estaba traicionando a su esposo con otro hombre. Elena estaba cuidando,
en secreto y con sus propios recursos, a la única persona en el mundo que Roberto había jurado no volver a ver jamás. El millonario se llevó la mano a la boca para ahogar un sollozo. Las piernas le fallaron y tuvo que sostenerse del marco de la puerta para no caer. La infidelidad de su esposa era, en realidad, el acto de compasión más grande que un ser humano podía tener. Y él estaba ahí parado, con una cámara espía en el bolsillo y el alma llena de basura. Roberto se quedó petrificado en el pasillo, con la mano aferrada al marco de la puerta como si fuera lo único que le impedía caer al abismo. Aquel joven postrado en la cama no era un desconocido. Se llamaba Gabriel. Y aunque Roberto no lo había visto en más de 20 años, su sangre lo reconoció antes que su cerebro. Era su hijo. Para entender el peso aplastante que cayó sobre los hombros de Roberto en ese instante, tenemos que rebobinar la cinta de su vida, mucho antes de las mansiones y los coches de lujo. Hace casi 3 décadas, Roberto era un hombre joven, ambicioso y despiadado, que creía que el éxito no admitía equipaje pesado. En aquel entonces, tuvo un romance fugaz con una mujer humilde, del que nació un niño. Pero Roberto, cegado por su sed de poder y convencido de que una familia pobre sería un ancla para sus aspiraciones, tomó la decisión más cobarde de su vida. Los abandonó. Se marchó a la gran ciudad prometiendo enviar dinero, pero la distancia y la codicia borraron sus promesas. Se convenció a sí mismo de que era lo mejor para todos, que él no estaba hecho para ser padre, que el niño estaría mejor sin él. Enterró ese recuerdo bajo capas de cemento y millones de dólares. Jamás le contó a nadie sobre Gabriel. Era su secreto más oscuro, la mancha en su historial perfecto. Y ahora, el destino, con su ironía brutal, le devolvía el golpe. Desde su escondite, Roberto escuchó la voz débil de Gabriel romper el silencio de la habitación. «Elena», dijo el muchacho, tosiendo un poco, ¿crees que él vendrá alguna vez? Sé que está ocupado construyendo edificios gigantes, pero solo quisiera verlo una vez antes de que pase lo que tenga que pasar». Roberto sintió que las rodillas se le doblaban. Su hijo se estaba muriendo, y él no lo sabía. Elena le acomodó la almohada con una suavidad infinita y le sonrió, aunque sus ojos estaban llenos de lágrimas contenidas. Y aquí viene lo que terminó de romper a Roberto en 1000 pedazos. En lugar de decirle la verdad, en lugar de decirle, tu padre es un egoísta que te olvidó, Elena eligió la piedad. Claro que te quiere, Gabriel. Mintió ella con una convicción que hizo temblar el alma de Roberto. Tu padre es un hombre importante, sí, y tiene muchas responsabilidades que a veces lo ciegan. Pero todo esto, Elena señaló las medicinas, la comida, las mantas nuevas que había comprado. Todo esto es gracias a él. Él trabaja duro para que no te falte nada. En el fondo, él te ama, solo que no sabe cómo demostrarlo. ¿De verdad?, preguntó el chico, con un brillo de esperanza infantil en sus ojos cansados. De verdad. Yo soy solo la mensajera, Gabriel. Él me envía a cuidarte porque le duele demasiado verte así. Roberto tuvo que taparse la boca con ambas manos para no gritar de dolor. El llanto se le agolpó en la garganta. Un llanto ácido y amargo. Dios mío. Elena no estaba robándole. Elena estaba usando el dinero de Roberto para salvar la vida de su hijo, ese hijo que él había desechado como basura. Ella había descubierto su secreto. Quizás encontró alguna carta vieja, alguna foto oculta, y en lugar de usar esa información para chantajearlo o destruirlo, decidió cargar ella sola con la responsabilidad moral que a él le faltaba. Ella estaba limpiando su conciencia. Ella estaba siendo el padre que él nunca fue. Mientras Roberto pensaba que su esposa se revolcaba con un amante en hoteles de lujo, ella estaba allí, en un hospital público maloliente, limpiando el sudor de un moribundo, dándole esperanza, y encima, protegiendo la imagen de Roberto ante su propio hijo. Ella estaba construyendo un puente de amor donde él solo había dejado un abismo de olvido. La magnitud de su error fue tan grande que Roberto sintió asco de sí mismo. Se sintió pequeño, insignificante, sucio. Todo su dinero,
todos sus trajes caros, toda su arrogancia, no valían nada comparados con la inmensa humanidad de esa mujer a la que había estado espiando y juzgando. Allí, en la penumbra del pasillo, el gran empresario murió, y nació un hombre destrozado por la culpa, dándose cuenta de que había estado a punto de destruir al único ángel que tenía en su vida. Roberto se alejó de la puerta con pasos torpes, arrastrando los pies como si llevara grilletes de plomo. Se dejó caer en una banca de plástico duro que había en el pasillo, lejos de la vista de la habitación 304, y allí, bajo el zumbido de una lámpara fluorescente que parpadeaba, el gran magnate se rompió. ¿Alguna vez has sentido una vergüenza tan profunda que te dan ganas de arrancarte la piel? Eso era lo que sentía Roberto. Se cubrió el rostro con las manos, y las lágrimas comenzaron a brotar, calientes y silenciosas, empapando sus dedos. Lloraba por Gabriel, ese hijo que abandonó y que ahora se apagaba en una cama miserable. Pero sobre todo, lloraba por Elena. Durante semanas, su mente había fabricado una película de terror donde ella era la villana. La había imaginado riéndose de él con un amante joven, gastando su fortuna en vicios, burlándose de su vejez. Había instalado cámaras, había contratado seguridad, había dejado que su hermana Claudia la insultara en su propia mesa. La había tratado con frialdad, con desprecio, con esa arrogancia del que se cree dueño de la verdad. Y la realidad, la realidad era un espejo que le devolvía una imagen monstruosa de sí mismo. Elena no tenía un amante. Elena tenía una misión. Ella había descubierto la mancha más negra en la historia de Roberto, ese secreto que él guardó por cobardía, y en lugar de usarlo para destruir su reputación, en lugar de gritarle «hipócrita» a la cara, había decidido cargar con esa cruz en silencio. Ella estaba usando el dinero, sí, pero no para joyas ni fiestas. Lo estaba usando para comprarle días de vida al hijo que Roberto desechó. «Soy una basura», susurró Roberto con la voz quebrada, golpeándose suavemente la frente contra las palmas de sus manos. «Dios mío, soy una basura». Ella le dijo que yo era bueno. Ella le dijo que yo lo amaba. Esa mentira piadosa de Elena le dolía más que cualquier insulto. Ella estaba protegiendo la imagen de Roberto ante su hijo, intentando que Gabriel se fuera de este mundo, o se recuperara, pensando que su padre no era un monstruo, sino un hombre ocupado, pero amoroso. Ella estaba limpiando el nombre de Roberto con el trapo de su propia dignidad. Recordó la cena de la noche anterior. Recordó cómo se burló de ella. A veces la gente extraña la suciedad. Qué equivocado estaba. Elena no extrañaba la suciedad. Ella bajaba al barro para sacar diamantes, mientras él, desde su trono de oro, solo sabía lanzar piedras. Se sintió indigno de tocarla, indigno de mirarla a los ojos. Pensó en las cámaras ocultas en la casa, esos ojos electrónicos que él puso para atraparla. Ahora se daba cuenta de la ironía cruel. Las cámaras no habían servido para desenmascarar a una esposa infiel, sino para retratar la bajeza de un marido desconfiado. Roberto se levantó de la banca. Le temblaban las piernas, pero una nueva fuerza comenzaba a nacer dentro de él. No era la fuerza del orgullo, sino la fuerza desesperada de la redención. No podía cambiar el pasado, no podía borrar los 20 años de abandono a Gabriel, ni las semanas de tortura psicológica a Elena, pero podía cambiar el futuro, o al menos podía intentarlo. Se secó las lágrimas con la manga de su camisa de marca, sin importarle arrugarla. Miró hacia la puerta de la habitación 304 una última vez. No entró. No todavía. Sabía que si entraba ahora, se derrumbaría frente a ellos y haría que todo girara en torno a su culpa, y este momento no era sobre él, era sobre ellos. Necesitaba hacer algo antes, necesitaba limpiar su casa, literalmente y metafóricamente, antes de poder pedir perdón. Tenía que sacar la basura de su vida para que hubiera espacio para la luz que Elena había traído. Sacó su teléfono celular. Vio que tenía 5 llamadas perdidas de su hermana Claudia. Seguramente llamaba para preguntar si ya había atrapado a la zorra.
Roberto miró el nombre en la pantalla y sintió una náusea repentina. Sí, Claudia, murmuró con una frialdad nueva, una que no nacía del odio, sino de la claridad. Ya la atrapé. Y no tienes idea de lo que descubrí. Guardó el teléfono y caminó hacia la salida del hospital. Ya no era el mismo hombre que había entrado buscando venganza. El Roberto que salía de ese edificio era un hombre con el corazón en carne viva, dispuesto a arrastrarse sobre vidrios rotos si hacía falta para merecer, aunque fuera un poco, el amor de esa mujer extraordinaria. La confrontación final se acercaba, pero esta vez el juicio no sería contra Elena. Sería contra aquellos que intentaron envenenar su alma. Roberto regresó a la mansión con la determinación de un hombre que sabe que le queda poco tiempo para salvar su alma. Entró por la puerta principal como un huracán silencioso. En la sala de estar, sentada cómodamente en el sofá de terciopelo y con una copa de champaña en la mano, lo esperaba Claudia. Su hermana tenía esa sonrisa maliciosa dibujada en el rostro, la sonrisa de quien espera escuchar los detalles morbosos de una tragedia ajena. «¡Por fin llegas!», exclamó ella, poniéndose de pie. «Cuéntamelo todo, hermanito». «¿La atrapaste? ¿La encontraste revolcándose con su jovencito en algún motel de mala muerte? Dime que ya llamaste a los abogados para dejarla en la calle. ¿Dónde pertenece?». Roberto se detuvo frente a ella. La miró, pero esta vez no vio a su hermana mayor, la que supuestamente lo protegía. Vio el origen de su ceguera. Vio la envidia corrosiva que había infectado su hogar. «Sí, Claudia, la encontré», dijo Roberto con una voz tan gélida que la sonrisa de su hermana vaciló. «Y descubrí la verdad. Una verdad que tú nunca podrías entender. Porque en tu corazón no hay espacio para nada que no sea veneno». «¿De qué estás hablando?», preguntó ella, confundida, dejando la copa sobre la mesa. «¿Acaso te convenció con sus lágrimas de cocodrilo?». «Roberto, no seas idiota. Esa mujer es una...». «¡Cállate!». El grito de Roberto retumbó en las paredes de la casa, haciendo saltar a Claudia. «No te atrevas a insultarla de nuevo, ni una sola vez más. Elena es la mujer más noble que ha pisado esta tierra, y yo he sido un miserable por escucharte a ti en lugar de mirar a mi esposa». Roberto dio un paso adelante, acorralando a su hermana con la mirada. Ella no estaba con un amante. Ella estaba limpiando mis errores. Estaba cuidando a alguien que yo abandoné. Mientras tú te dedicabas a llenarme la cabeza de basura, ella se dedicaba a salvar vidas. Así que escúchame bien, Claudia. Se acabó. Quiero que recojas tus cosas y te vayas de esta casa. Ahora mismo». Claudia abrió la boca, indignada, intentando protestar, pero la furia en los ojos de Roberto la detuvo. Entendió que esta vez no había negociación. El hermano manipulable había muerto. Roberto se dio la vuelta y subió las escaleras, dejándola sola con su amargura. Horas más tarde, cuando la tarde comenzaba a caer y la casa estaba sumida en un silencio nuevo, limpio de malas vibras, se escuchó la puerta de entrada. Era Elena. Venía agotada, con los ojos rojos de tanto llorar en el taxi de vuelta. Esperaba encontrar a un Roberto furioso, o quizás una demanda de divorcio sobre la mesa. Entró con miedo, abrazando su bolso contra el pecho como un escudo. Caminó hacia la sala y se detuvo en seco. Roberto estaba allí, de pie junto a la chimenea. Pero no tenía una copa en la mano, ni la miraba con desprecio. Tenía los ojos hinchados y el rostro demacrado por el dolor. «Roberto», empezó ella con voz temblorosa, «¿puedo explicarte por qué llegué tarde?». Yo estaba, pero Roberto no la dejó terminar. Hizo algo que Elena jamás, ni en sus sueños más locos, imaginó ver. El gran magnate, el hombre orgulloso que nunca pedía perdón, caminó hacia ella y se dejó caer de rodillas al suelo. «Sí, amiga mía», se arrodilló. Allí, sobre la alfombra persa, Roberto abrazó las piernas de su esposa y rompió a llorar como un niño pequeño. «No tienes nada que explicar, mi amor. Soy yo quien no tiene perdón de Dios», sollozó él, con la voz ahogada en el vestido de ella. «Lo sé todo, Elena. Sé que estuviste con Gabriel. Sé que has estado cuidando a mi hijo. A ese hijo que yo tiré al olvido como un cobarde». Elena se quedó paralizada,
con las manos suspendidas en el aire, sin poder creer lo que escuchaba. ¿Tú lo sabes? Roberto levantó la cara, bañada en lágrimas, y la miró con una adoración absoluta. Te vi dándole de comer. Te escuché hablarle bien de mí. Dios mío, Elena. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste hablarle con amor de un padre que lo abandonó? Yo te espié. Yo desconfié de ti. Yo creí que eras una cualquiera, y tú eras un ángel cargando mi cruz. Elena, conmovida hasta la médula, se arrodilló frente a él y tomó su rostro entre sus manos. Lo hice porque te amo, Roberto, y porque él no tiene la culpa de nuestros errores. Él necesitaba un padre, y como tú no estabas listo, yo intenté llevarle un poco de ti. En ese momento, en el suelo de esa mansión que había sido una jaula de frialdad, se rompió la última barrera. Se abrazaron con una fuerza desesperada, mezclando lágrimas de dolor y de sanación. No hacían falta más palabras. Roberto había sido humillado por la bondad de su esposa, y en esa humillación había encontrado su verdadera grandeza. La pesadilla había terminado. Ahora comenzaba el camino difícil, el camino de la verdadera redención. Han pasado 6 meses desde aquella tarde en la que el orgullo de Roberto se rompió en 1000 pedazos sobre la alfombra de su sala. Si pasaras hoy por delante de esa mansión, notarías algo diferente. La estructura es la misma. Los muros siguen siendo altos y los jardines impecables. Pero el aire que se respira es otro. Ya no es el mausoleo frío y silencioso donde el eco de los pasos asustaba. Ahora es un hogar. Es domingo al mediodía. En el jardín trasero, bajo la sombra de un roble centenario, hay una mesa servida. No hay socios de negocios, no hay etiquetas rígidas, y por supuesto, no hay rastro de Claudia, quien ahora vive sola en su apartamento de lujo, rodeada de sus joyas pero sin nadie que le sostenga la mano, aprendiendo a la fuerza que el veneno que escupimos siempre termina por intoxicarnos a nosotros mismos. En la cabecera de la mesa está Roberto. Ya no lleva el traje de 3 piezas ni el reloj de oro ostentoso. Viste una camisa de lino arremangada y tiene una mancha de carbón en la mejilla porque ha insistido en encargarse él mismo de la parrilla. Se le ve más viejo, sí, las líneas de expresión se han marcado más, pero en sus ojos hay una luz que no se compra con millones. La luz de la paz. Y a su lado, en una silla de ruedas que pronto dejará de usar, porque los tratamientos privados están funcionando de maravilla, está Gabriel. El muchacho pálido del hospital ha recuperado el color en las mejillas. Se ríe de un chiste malo que acaba de contar su padre. Roberto se inclina, le sirve más jugo y le pasa la mano por el hombro con una naturalidad que le costó lágrimas aprender, pero que ahora es su gesto favorito. No han recuperado los 20 años perdidos, eso es imposible, pero están construyendo un presente tan sólido que el pasado ya no duele, solo enseña. Elena los observa desde el otro lado de la mesa. Ella sigue siendo la misma mujer sencilla y digna que servía café en la obra. El dinero no la cambió. El dolor no la amargó. Ella fue el puente. Ella fue el milagro. Roberto la mira y levanta su copa, no para brindar por el éxito financiero, sino por ella. Gracias, le dice en silencio, moviendo solo los labios. Ella sonríe, y en esa sonrisa Roberto encuentra todo el perdón que necesitaba. Las cámaras ocultas desaparecieron al día siguiente de la confesión. Roberto arrancó cada cable, cada lente, cada micrófono con sus propias manos, como si estuviera extirpando un tumor maligno de las paredes de su casa. Entendió que la confianza no se vigila, se cultiva. Entendió que quien busca fantasmas donde no los hay, termina convirtiéndose en uno. Y sobre todo, aprendió que la verdadera riqueza no es la que se guarda en el banco, sino tener a alguien que, incluso cuando no lo mereces, es capaz de ver la bondad que queda en el fondo de tu alma y luchar por ella. Gabriel toma la mano de su padre y la aprieta fuerte. La carne te quedó un poco quemada, papá, bromea el chico. Roberto suelta una carcajada sonora, una risa que espanta todos los miedos viejos. Es el sabor de la experiencia, hijo. El sabor de la experiencia. La vida les dio una segunda oportunidad,
una que Roberto sabe que no merecía, pero que piensa honrar hasta el último de sus días. Porque al final, amiga mía, todos cometemos errores. Todos tenemos un pasado del que nos avergonzamos. Y todos, absolutamente todos, necesitamos a una Elena en nuestra vida que nos recuerde que el amor es más fuerte que el juicio. Y así cerramos esta historia que nos ha llevado desde la desconfianza más oscura hasta la luz de la redención. Espero que el viaje de Roberto y Elena te haya tocado el corazón tanto como a mí al contártelo. Si esta historia te emocionó, te invito de todo corazón a suscribirte al canal, a dejar tu like y a decirme en los comentarios desde qué ciudad nos estás escuchando. Me encanta leerlas y saber que estamos conectados por estas emociones. Y no te vayas muy lejos, porque cuando termine este video, quédate con nosotros para ver la próxima historia, que también está llena de sorpresas y lecciones de vida que no vas a querer perderte. Nos vemos en la próxima.